Buenas amigos de YouTube, muchas gracias por ver este video. Seguimos con la serie de videos de tutoriales de C++. En el video pasado estuvimos viendo la sintaxis, algo de la sintaxis que utiliza C++ y algunas operaciones básicas que podemos realizar utilizando este lenguaje. Hoy vamos a hablar, en este video vamos a hablar de las variables en C++, los tipos de datos en C++ y algunas operaciones que se pueden realizar con este. ¿Sí? Entonces vamos a crear un nuevo archivo fuente, ¿sí? Y vamos a guardarlo con el nombre que ustedes deseen. Variables. Sí, primero que todo tenemos que saber qué es una variable. ¿Sí? Una variable es un espacio de la memoria del computador que nosotros utilizamos para guardar una información. ¿Sí? Una variable es un espacio en la memoria física del computador que el programa o que nosotros como desarrolladores utilizamos para guardar una información, ¿sí? Y con esa información guardada en ese espacio podemos realizar ciertas operaciones, ¿sí? Entonces, las variables tienen un tipo de datos determinado, ¿sí? Hay diferentes tipos de variables, están definidas de acuerdo al tipo de datos, ¿sí? Entonces, el primer tipo de dato que podemos ver es el tipo las variables de tipo de carácter. El primer tipo de dato que podemos utilizar o que voy a enseñar es las variables de carácter. Estas se identifican con la palabra char, ¿sí? Y estas variables ocupan un tamaño en la memoria de 8 bits, ¿sí? 8 bits. Y en estas variables podemos guardar caracteres, como por ejemplo A, ¿sí? O B, o cualquier letra, ¿sí? El segundo tipo de variables son las variables de tipo enteros. ¿Sí? Los números enteros en matemáticas son los números que no contienen parte decimal, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 100, el menos 1, el menos 2, menos 2, menos 3, etc. Estas variables se identifican con la palabra int, ¿sí? El tamaño de esta variable es de 16 bits, y podemos guardar números enteros. El tercer tipo de datos que podemos utilizar son las variables float, ¿sí? Que ocupa un tamaño de 32 bits en la memoria del ordenador. Y con este tipo de datos podemos utilizar variables, podemos guardar información de tipo decimal, ¿sí? Por ejemplo 1.1, 1.3, 7.7, etcétera, ¿sí? El otro tipo de dato que podemos usar encima más es el tipo doble. Este también podemos utilizarlo para guardar decimales, pero tiene un mayor tamaño en la memoria, es decir, podemos guardar números mucho más grandes. Tiene un tamaño en la memoria de 64 bits. ¿Sí? Y podemos guardar decimales más grandes, ¿sí? Por ahora estos son los tipos de datos que estaremos utilizando.
Entonces, ¿cómo creamos una variable en C++? Si vamos primero a crear una variable de tipo entera, ¿sí? Colocamos la palabra int y el nombre de la variable, por ejemplo, variable 1, ¿sí? Y punto y coma, muy importante, ¿sí? Cabe aclarar que los nombres de las variables pueden llevar números, pueden llevar guión bajos, son los caracteres aceptados en las variables. No puede llevar asterisco, no puede llevar otros símbolos, ¿sí? Solamente números y guión bajo, ¿sí? Una variable no puede empezar con números, ¿sí? Y una variable debe ir en minúscula por sintaxis, más que todo por buenas prácticas, pero no es obligatorio, ¿sí? Entonces vamos a llamar la variable entera variable 1, punto y coma, ¿sí? Y creamos otra variable entera que se llame variable 2, punto y coma, ¿sí? Muy importante el punto y coma, ya saben para qué es el fin de la instrucción. Aquí decimos que crea la variable de tipo entera, que se llama variable 2, y aquí se dice que es el fin de la instrucción. Ahora a la variable 1 le vamos a asignar un valor numérico. Decimos que la variable 1 es igual a 10, punto y coma, ¿sí? Fin de la instrucción. Y decimos que la variable 2 es igual a 7, punto y coma, fin de la instrucción, ¿sí? Ahora vamos a hacer una operación con esas dos variables. Vamos a crear una tercera variable que se llame suma, ¿sí? Y decimos que suma es igual a variable 1 más variable 2, punto y coma, ¿sí? Y ahora mostramos el resultado de la suma en la pantalla con la instrucción cout menor, y no ponemos las comillas porque si no se muestra un texto, ¿sí? En este caso vamos a mostrar el nombre de la variable que queremos mostrar, que es la variable suma, menor y un fin de línea para que haga el salto de línea, punto y coma, fin de la instrucción. Compilamos y ejecutamos. En este caso, como podemos ver, la suma de 10 más 7 es 17, ¿sí? Creamos la variable 1 de tipo entero y la variable 2 de tipo entero. Al crear una variable, le estamos diciendo al computador que reserve un tamaño de memoria de 16 bits, ¿sí? Para guardar un número, porque es entero, un número entero. Igualmente con la variable 2. En esta instrucción le asignamos valores a esos espacios de memoria, ¿sí? Es decir, le asignamos valores a las variables. La variable 1 va a valer 10 y la variable 2 tiene un valor de 7, ¿sí? Después creamos una tercera variable llamada suma de tipo entero, ¿sí? Que es igual a la variable 1 más la variable 2, es decir, 10 más 7, lo que tiene la variable 1 más lo que tiene la variable 2, y luego mostramos, y el valor es 17. En este caso, si le cambiamos el valor a la variable por un 7, nos va a mostrar 7 más 7 es igual a 14, ¿sí? Compilamos, ejecutamos y nos muestra el resultado. 7 más 7 igual a 14, ¿sí? Fijémonos que aquí estamos utilizando, estamos llenando el valor de la variable suma inmediatamente, pero también nosotros podemos hacer lo siguiente.
creamos la variable suma y no la utilizamos todavía, pero después decimos que suma va a ser igual a variable 1 más variable 2, ¿sí? Entonces compilamos y ejecutamos y debería ser el mismo resultado, 14, ¿sí? Resultado igual 14. En este caso podemos crear otra variable que se llame multiplicación, una variable entera que se llame multiplicación, ¿sí? Punto y coma, y decimos que multiplicación es igual a variable 1 por, aquí la operación de multiplicación se indica con el símbolo asterisco, variable 1 por variable 2, punto y coma, variable 2, ¿sí? Es decir, el valor que va a tener la variable multiplicación es el valor que tiene la variable 1 multiplicado por el valor de la variable 2, y colocamos un cout para mostrar la variable multiplicación, ¿sí? Mostramos un fin de línea, compilamos y ejecutamos, ¿sí? Entonces nos muestra el valor de la variable 1 y el valor de la variable, nos muestra el valor de la variable suma, que es 7 más 7, 14, y nos muestra el valor de la variable multiplicación, que es 7 por 7, 49. Y así sucesivamente podemos ir realizando otras operaciones, como la operación resta y la operación división, ¿sí? Y podemos decir que resta es igual a variable 1 menos variable 2, punto y coma, y la división va a ser igual a la variable 1 entre la variable 2, ¿sí? Copiamos, pegamos y modificamos la variable, resta, y aquí la división, ¿sí? Entonces compilamos y ejecutamos y nos debería dar la respuesta. Aquí tenemos un error, variable. Sí. Entonces nos muestra la suma 7 más 7, 14, 7 por 7, 49, 7 menos 7, 0, y 7 entre 7, 1, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta muchas cosas con estas operaciones, por ejemplo con la división. Si nosotros tenemos por ejemplo 10, o por ejemplo 31 entre 7, no nos va a dar un valor entero. ¿Por qué? Porque si podemos comprobar, 31 entre 7 da 4,42, ¿sí? Entonces, si nosotros compilamos y ejecutamos, la división nos va a dar un valor de 4, ¿sí? Y no 4,42 como en realidad es. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos usando una variable de tipo entero
y el compilador aproxima el resultado al entero más cercano. En este caso es el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Lo podemos resolver cambiando el tipo de dato de la variable. En este caso vamos a utilizar variables de tipo float, que es con la que podemos usar para decimales. Entonces decimos float variable 1 y float variable 2. ¿Sí? Cambiamos el tipo de las variables. De la misma manera cambiamos el tipo de las variables resultados, float y float. ¿Sí? Ejecutamos, compilamos y ejecutamos y vemos el resultado. 4.42857 es el resultado real de la división 31 entre 7. ¿Sí? De igual manera podemos usar la variable de tipo doble, ¿sí? Y nos va a generar el mismo resultado con los decimales. ¿Sí? Entonces ya tenemos un pequeño ejercicio con variables y las operaciones que se pueden realizar con las operaciones enteras, float y doble. ¿Sí? Cabe resaltar que si yo no quiero utilizar una variable para realizar la operación de suma, yo simplemente elimino la variable suma. ¿Sí? En este caso vamos a ponerla como comentario para que el compilador no la tenga en cuenta. Y si tratamos de compilar y ejecutar, nos va a salir un error: suma no ha sido declarada. ¿Sí? Aquí el compilador no la toma en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos que nos muestre la suma, colocamos variable 1 más variable 2 y nos va a mostrar la suma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el resultado de la suma no se va a guardar en un espacio de la memoria del computador. ¿Sí? Y más adelante, si la necesitamos, no podemos utilizarla, sino que tenemos que hacer la operación cada vez que la necesitemos. Vamos a comprobarlo, ejecutamos, compilamos y ejecutamos. ¿Sí? Y efectivamente nos da el resultado: 31 más 7, 38. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos hacer con el resto de operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el de la multiplicación, eliminamos la variable multiplicación, vamos a colocarla como comentario y aquí decimos variable 1 por variable 2. Comprobamos, ejecutamos y compilamos y nos debería dar el mismo resultado, 217. ¿Sí? Ahora, las variables de tipo carácter las dejé de último, pero no quiere decir que no sean importantes, porque son importantísimas. Por eso las dejé de último, porque de pronto puede ser un poquito más difícil de entender, solo un poco. ¿Sí? Entonces vamos a deshacernos por ahora de lo que llevamos de las variables enteras y vamos a dejarlo, vamos a colocarlo, vamos a eliminarlo por ahora. ¿Sí? Ya ustedes ahí en su propio ordenador verán si quieren dejarlo o eliminarlo, ¿sí? Mientras siguen el video. Sí, pero en este caso vamos a eliminarlo para un mayor entendimiento, una mayor explicación, una mejor explicación del tema. Si las variables de tipo carácter, como ya lo indiqué, se
se le indican al compilador con la palabra char, ¿sí? Son caracteres. De igual manera podemos crear una variable con el nombre que queramos, siguiendo las restricciones de variable, que no debe empezar por números y que no deben tener símbolos diferentes a el guión bajo, ¿sí? Entonces vamos a crear la variable letra, ¿sí? Coma. Decimos que letra es igual a, entre comillas simples, a la letra A, ¿sí? Punto y coma. Esta operación también la podemos indicar en la declaración. Letra es igual a la letra A, punto y coma, ¿sí? Si mostramos la variable letra, el contenido que tiene la variable letra es la letra A, ¿sí? Compilamos y ejecutamos y efectivamente es la letra A, ¿sí? Sí, se me olvidó comentarles otro tipo de variables que son las variables de tipo string, que son para manejar cadenas de texto, es decir, palabras o frases, ¿sí? Creamos una variable de tipo string y decimos que se va a llamar palabra 1 y le vamos a decir entre comillas dobles, ¿sí? Mi palabra, una palabra que se llame mi palabra, punto y coma. Indicamos cout palabra 1, colocamos el fin de línea, punto y coma. Y tenemos un error, string no fue declarada en el string con S minúscula. Compilamos y ejecutamos y aquí no podemos ver el resultado de, ¿sí? Por ahora estas son los tipos de datos, los tipos de variables que se pueden trabajar con C++. Son los más conocidos y en su mayoría son los tipos de datos que podemos trabajar en C++. En el próximo video estaremos viendo cómo leer información desde la consola, ¿sí? Es decir, cómo pedirle al usuario que ingrese un número, que ingrese una palabra y trabajar con esa palabra. Es decir, aquí en la consola que demuestra un mensaje, ingrese un número, el usuario ingrese un número, oprima la tecla enter y desde el código nosotros podemos trabajar con ese dato que el usuario ha ingresado. Sí, muchas gracias por ver este video, por apoyar esta iniciativa de tutoriales en C++ explicados para personas que apenas están comenzando con el tema de la programación, ¿sí? Y muchas gracias, comparte esta iniciativa, esta serie de videos con todos tus amigos y todos los interesados en aprender a programar desde cero, ¿sí? Dale manito arriba y muchas gracias, nos vemos en el próximo video.